14 años de la disolución de la banda terrorista ETA, que bueno, a nivel se cumple 15 años, en el cual bueno, pues, se llevó a cabo bueno, pues, el fin de este eh, grupo terrorista que asesinó desde la década de los 50 y sobre todo en la transición a miles de personas inocentes en la democracia, que luego lo que provocó los GAL, que fue lo que creó Felipe González, que el propio expresidente del gobierno, incluso hasta le preguntaron en diferentes, bueno, en alguna entrevista, que el propio presidente de aquel entonces, de hace ya 30 años, dijo, bueno, aplicar que no, que tal, tampoco es que él mismo lo negó en torno a ello y claro, porque claro, yo la pregunta siendo historiador, ¿cómo puede ser que una persona que está en el poder no sepa que había creado ese grupo, el GAR, para luchar contra ETA, si luego te dice, él mismo dice que él no lo sabía, que lo habían creado? Entonces, al final yo creo que los políticos, la manera de entender que es el juego, como hablan ellos al final, el juego de cartas en la política, es una manera de casi llevar a cabo sus propias convicciones o ideas y con ello, bueno, pues trasladarlas a la opinión pública y luego ya cada ciudadano puede opinar o no, dependiendo, pues estar a favor o en contra también. Y la manera de entender qué fue lo de ETA, bueno, pues voy a hablar incluso de lo que fue, de los grupos diferentes que hubo terroristas durante la dictadura. Y bueno, pues que, y sobre todo ETA, que fue la que más estuvo, la que más tiempo perduró, yo lo comento así siendo historiador, hasta ya, pues bien entrado ya la democracia, en la década de los 80, 90, 2000, y hasta que la década de los 2010, en el año 2011, decidió ya disolverse eh, como grupo terrorista. Hubo oposición terrorista en España durante sobre todo el franquismo, la década finales de los 50, sobre todo en la década de los 60, pero cuando mayor tuvo bueno, pues, los asesinatos por parte de este tipo de grupos terroristas, RAPO, el FRAC, ETA, Terra Lliure, que fueron los más importantes que destacaron en eh, bueno, pues en el ámbito del terrorismo y además ellos mismos, y esto lo digo yo siendo historiador, asesinaron a miles y miles de personas, muchas de ellas inocentes. A partir de ahí, los grupos de resistencia antifascista Primero de Octubre, que es el GRAPO. El GRAPO fue una organización terrorista española de ideología marxista maoísta fundada en Vigo en 1975 que buscaba la instauración de un Estado socialista y republicano en España. ¿Qué fue el GRAPO? Pues bueno, una organización terrorista de ideología, como fue la gran mayoría de ellas, de izquierdas, muchos, y con ideología marxista maoísta, que se fundó en Vigo, hace 50 años, y que buscaba la instauración de un Estado socialista y republicano en España. El FRAP, que es el Frente Revolucionario Antifascista y Pacifista, que es el FRAP fue una organización española de carácter comunista, igual que el GRAPO, antifranquista y republicana, que fue calificada como organización terrorista por el gobierno español, aunque hay autores que la definen como una organización armada o violencia revolucionaria, dependiendo de lo que dijo, bueno, pues sobre todo el gobierno bueno, de entonces la dictadura dijo que era un grupo terrorista, otros autores dijeron que no, que fue un grupo de una organización armada, una violencia revolucionaria, su ideología era igual que el GRAPO, el FLAC y el GRAPO, ETA, eran pues de ideología de izquierda, sobre todo cercana al marxismo, o al maoísmo, o al leninismo, y bueno, apareció en los años 60, al final de la dictadura franquista, y su objetivo es derrocar al régimen dictatorial, la expulsión del imperialismo estadounidense en España y la instauración de una república popular socialista marxista y confederal a través de un movimiento insurreccional. Pues el FRAP, el GRAPO fueron grupos terroristas con tendencias de ideología marxista con el objetivo de implantar un régimen socialista, marxista, comunista o leninista o maoísta, dependiendo las teorías, porque el GRAPO era más una ideología marxista maoísta. El FRAP era una ideología marxista-leninista, que son parecidas pero sin serlo. Y el objetivo de ambas era instaurar un régimen socialista en España. Euskadita Akatasuna, es lo que es ETA, que significa País Vasco y Libertad, y que fue una organización terrorista nacionalista vasca que se proclamaba independentista abertzale, socialista y revolucionaria. Durante sus 60 años de historia, entre 1958 y 2018, surgieron diferentes organizaciones con el mismo nombre como resultado de diversas escisiones, coexistiendo en varias ocasiones algunas de ellas, de las cuales solo sobreviviría o sobrevivió
lo que fue en su momento ETA militar, pero vamos, que el Grapo, el FRAP eran grupos terroristas de tendencia marxista-leninista, era el FRAP. El Grapo era de tendencia marxista-maoísta. Y ambos lo que querían era implantar un régimen socialista en España. ETA lo que quería era proclamar la libertad del País Vasco y proclamarse una nación independiente respecto a España, como por ejemplo Terra Lliure, que eran pues, separatistas al final, con esa ideología y bueno, es una organización terrorista que tienen muchos de, bueno, sus ideas son la independencia y separación del territorio español. Es eso, ese sería el ejemplo, porque además estuvieron casi, bueno, 60 años además de historia y además su ideología, aunque es muy, también es de izquierda, porque es socialista, revolucionaria, independentista Berchale, como el GRAPO y el FRAP, la diferencia con ETA es que ETA al final era una de las organizaciones que tuvo, bueno, pues, mucho poder, sobre todo en la democracia, hay que decirlo, y bueno, comenta yo soy historiador, gran poder que tuvo durante, bueno, pues eso, 60 años, hasta que en verdad que hasta 2018 no se, bueno, se produjo la disolución total. Es verdad que ETA finalizó en 2011, pero 7 años después, o sea, casi 7 años, bueno, pues en mayo de 2018 se disolvió como organización terrorista. Y luego, bueno, pues había diferentes facciones o escisiones dentro de lo que fue en su momento ETA, como ETA militar, y bueno, pues fue un grupo terrorista como el GRAP o el FRAC, que se opusieron al franquismo. También estuvieron en la época de la democracia, pero quien tuvo mayor protagonismo en la época de la democracia fue ETA y Terra Lliure, sobre todo las dos, pero más ETA, que tuvo pues, hasta 2011, estuvo asesinando a gente inocente y bueno, pues al final, gente que tuvo, bueno, pues ideas, que el objetivo era intentar llevar a cabo la lucha armada a través de la independencia, a diferencia, por ejemplo, de otro tipo de partidos que también querían la independencia, como el PNV, o por ejemplo, hoy en día pueden ser muchos de los partidos en Cataluña que quieren independencia y llevan a cabo, bueno, pues una serie de... Bueno, la verdad que hoy en día ya son propuestas, porque ya la lucha armada y yo, como soy siendo historiador, pues es raro que puede ser que surja, porque por ejemplo ha habido terrorismo no solo en España, en, en Irlanda, en Francia, con esa colaboración entre Francia y España, también hubo el terrorismo en ambos países. Y en otros lugares también, y bueno, el terrorismo en sí surgió en el siglo XIX, y a partir de ahí, bueno, pues España es verdad que ha tenido, bueno, pues muchos problemas con estas organizaciones que han matado a gente que bueno, es que eran inocentes, es que no tenían nada y encima incluso los propios grupos, sobre todo ETA, lo hacía sobre todo para realizar una serie de casi políticas contra los propios gobiernos centrales de su momento. Es verdad que lo que hizo, bueno, lo que hicieron fue pues algo muy complejo, tanto el gobierno de su momento, los diferentes presidentes que hubo, y a partir de ahí, bueno, pues como Terra Lliure, que fue una organización terrorista española de ideología separatista catalana y socialista, fundada en 1978 y ocho y que se disolvió en 1991, pues que Terra Lliure y ETA, pues también fueron dos organizaciones que el objetivo era la independencia y la lucha armada. Cometió más de 200 atentados terroristas, provocando daños materiales, numerosos atentados y una víctima mortal. Igual que ETA, Terra Lliure también realizaban atentados terroristas a través de la lucha armada, con el objetivo de sembrar el terror y, bueno, y realizar, bueno, echarle impulso a los propios presidentes y gobiernos del Estado. El anuncio del cese definitivo de la actividad armada de ETA se produjo el 20 de octubre de 2011. El comunicado de la organización armada que fue ETA fue emitido 3 días antes, el 17 de octubre, de la celebración de la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, que además, cuando ETA ya finalizó, ya llevó a cabo las actividad armada la cesó el 20 de octubre, ETA todavía sigue existiendo como grupo terrorista, pero ya dijo que no iba ya a realizar más asesinatos ni a matar a gente inocente. A partir de ahí, lo mismo, bueno, 3 días antes, el 17 de octubre, se llevó a cabo esa celebración, la propia Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián, y en el comunicado ETA pues, afirmó un compromiso claro, firme y definitivo de superar la confrontación armada y pidió a los gobiernos, tanto el español como el francés, un diálogo directo con el objetivo de llegar a una solución de las consecuencias del conflicto.
6 años y medio después, el 3 de mayo de 2018, ETA anunció su autodisolución, es decir, se disolvió directamente. Y así ya el 20 de noviembre dijo que ya no iba a realizar ningún atentado y su compromiso claro en el comunicado, ya realizado 3 días antes, el 17 de octubre, en el cual se celebró la Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián de ese mismo año, afirmó con un comunicado la propia organización terrorista que tenía un compromiso claro, firme y definitivo de superar esa confrontación de armas y pidió a los dos gobiernos, tanto al español como al francés, un diálogo directo, con el objetivo de llegar a cabo, pues, una solución de las consecuencias del conflicto y ya, bueno, en 2018 es cuando ya se autodisolvió la propia organización terrorista. Y estuvo ahí presente, pues, Zapatero, Rubalcaba, que en su momento fue, aparte de ser vicepresidente, también fue nombrado ministro del Interior y, bueno, Rubalcaba, bueno, pues tuvo pues, un papel, bueno, por dentro del ministerio por los problemas que había con la organización ETA. La Conferencia de Paz de San Sebastián se celebró en el Palacio de Ayete el 17 de octubre de 2011. En la ciudad de San Sebastián, que se encuentra en el País Vasco, acudieron representantes de la política y la pacificación como Kofi Annan, Bertie Ahern, Gro Harlem Brundtland y Gary Adams, entre otros, que fueron cuando se celebró la Conferencia Internacional de Paz, que se celebró en el Palacio de Ayete. 3 días antes de que ETA ya dijera que no iba a matar más y que en 2018 se disolvió definitivamente. A partir de ahí, acudieron ahí grandes representantes de la política, de la pacificación, como Kofi Annan, que estuvo dentro de Naciones Unidas, o otros tantos políticos que dejaron huella en aquel eh, acontecimiento, sobre todo, y Confederación Internacional de Paz, con el objetivo de que se pusiera fin al conflicto entre ETA y los dos gobiernos, tanto el de España como el de Francia. La Conferencia Internacional de Paz de San Sebastián concluyó con una declaración de 5 puntos en la que los representantes internacionales instaban a la organización terrorista ETA a un cese definitivo de la violencia. El 20 de octubre, 3 días después de su celebración, ETA realizó el anuncio del cese definitivo de su actividad armada. Y para su disolución tuvieron que pasar casi 7 años. Casi 7 años, como he explicado en la anterior diapositiva, en mayo de 2018. En 2011 fue el comienzo de la lenta disolución y el fin por parte de ETA de las matanzas. A partir de ahí, pues poco a poco se fue disolviendo y representantes políticos importantes, fuera del ámbito español, sino a nivel internacional, llevaron a cabo esa Confederación Internacional de Paz en San Sebastián con el objetivo de que ETA dejase la confrontación armada contra los gobiernos de Francia y sobre todo de España. Sabino Arana es uno de los personajes más conocidos de la historia de España, debido a que fue político español y que fue el padre del nacionalismo vasco. Procedente de una familia carlista del barrio de Abando, inició su educación en Bayona, en Francia, a donde la familia pues, había huido en 1873, al descubrirse la implicación de su padre en el contrabando de armas para los partidarios del pretendiente carlista, Carlos María Isidro de Borbón. Em, después pasó por un colegio de jesuitas y completó su formación aprendiendo vasco durante una larga convalecencia. Fundó el Partido Nacionalista Vasco, lo que hoy en día es el PNV, y además el PNV fue la obra maestra dentro de la política de lo que fue Sabino Arana, y él fue casi, bueno, es que él fue el padre del nacionalismo vasco, el padre de la gran criatura que fue el PNV. Pero hoy en día tiene representación a nivel nacional y en otras, sobre todo en lo que es País Vasco o Euskadi, o por ejemplo pasa con RC, Junts y otros tantos, que también tienen representación nacional, pero también luego en una representación regional y municipal, como pasa también en Euskadi o País Vasco, en sus tierras, bueno, en sus tierras, que como ellos, bueno, pues creen que tienen otra manera de entender lo que es la historia, porque bueno, es verdad que claro, el País Vasco tampoco es que haya sido un reino, ese reino perteneció en su momento, y esto lo comento yo siendo historiador, a lo que fue Navarra. Es verdad que ha mantenido sus fueros, como la comunidad
fuera de Navarra, es decir, Navarra, País Vasco, tiene sus fueros porque fueron los que dieron el apoyo a los Borbones. Felipe d'Anjou, si llega a dar al contrario, como le pasó a Cataluña, a la Corona de Aragón, a lo mejor había perdido todos los fueros, pero bueno, pues ellos se mantuvieron en la apuesta de los Borbones. La parte de Aragón, Cataluña y todo ello se mantuvo su apuesta a el triunfo de los Habsburgo, con los que vivían muy bien. Los Austria, además, tenían un poder menor en la corona de Aragón. La corona de Castilla, Felipe II, Carlos V tenían un poder absoluto y podían gobernar a sus semejanzas en el ámbito político. En cambio, en Aragón, con la corona aragonesa, pues había mayor eh, libertad por parte de los monarcas de los Austrias españoles, porque gobernaban virreyes y porque no había tanto ese control, que es lo que intentaron luego realizar los Borbones y eso no gustó a la parte de Aragón y bueno, pues, provocó bueno, pues lo que hoy en día es una fiesta nacional, que es el 11 de septiembre, todo ello. Es una fiesta, bueno, regional, como tienen las diferentes comunidades del país. Así que con ello finalizo. Comentar que soy historiador. Ah, y por cierto, comentar la obra de Sabino Aranes, Vizcaya, por su independencia de 1892. Y comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo, pues, hablando del fin de ETA, es un periodo histórico más reciente de España, darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.